Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vamos a realizar la lectura del precio del día 13 de mayo del 2025. Tenemos estas noticias para lo que resta de las semanas. Ya hoy pasó el Core CPI. La verdad que no ha tenido un movimiento en profundidad, así que quedaría a esperar, por ejemplo, lo que es el Core PPI, que tampoco es que mueva mucho, pero cuando está combinado con, por ejemplo, retail sales y reclamos por desempleo, más una conferencia de Powell, Fairchild Powell Speak, sí habría que prestar atención a los posibles movimientos que se pueden realizar durante este día, que es el día jueves. Entonces, para el análisis técnico, hoy Para el análisis técnico, hoy vamos a iniciar con el DXY. El DXY en trimestral ya para mí, según lo que veo e interpreto de la acción del precio de esta vela, ha realizado el bajo trimestral. Por ende, veo muy difícil que haya una continuación bajista del precio para generar un nuevo bajo, ¿sí? Un nuevo bajo más bajo que el anterior. De igual manera, la estructura en macro para el DXY sigue siendo bajista. Tenemos mucha liquidez por debajo y en anual el precio siempre ha estado bajista. Entonces, la correcta manera de poder ir desglosando esto sería pasar a mensual y de mensual visualizar qué es lo que tenemos. Cuando el precio cierra esta ineficiencia mensual en enero, a partir de ahí tenemos todo un desarrollo bajista en estos meses, hasta llegar hasta el 50% de una ineficiencia anual, como lo tengo marcado aquí. Y a partir de ahí tuvimos, como lo mencionábamos, una reacción del precio. Por ende, esa reacción en lo que es dentro de un rango intermedio y un rango de corto plazo es un retroceso, dado que desde este alto hasta este bajo, suponiendo que podamos trazar un rango operativo, el precio nos da que su zona premium está por encima de estos niveles, por encima del 104, de los 104.000, de los 104 puntos. Entonces, pero en el rango de corto plazo, en un rango más cercano a lo actual, tenemos desde este alto hacia este bajo que el precio genera un retroceso. Tenemos 4 semanas realizando un retroceso. Y si la tendencia y se dirigió a este Redelivery Rebalance, cerrando en su totalidad la ineficiencia semanal que teníamos marcada ahí, y si este retroceso, si la tendencia tanto en rango intermedio como en rango de corto plazo es bajista, e incluso en el rango de largo plazo, en la macro, es bajista, es muy probable que a partir de estas zonas ya empecemos a ver reacción para el precio. Es crucial que, por ejemplo, estas zonas sean validadas. Esto es un nivel clave semanal. Me hubiera gustado que realmente llegara al 50% del Redelivery Rebalance. No lo hizo, por ende también esperaba, asimismo, una manipulación de el alto del día anterior, del previous daily high, con el fin de que tomara liquidez de este sell side liquidity, nosotros tomando liquidez, definiendo por ejemplo martes como alto semanal, para luego ya poder tener un desarrollo, una distribución bajista, algo así como acumulación, manipulación, distribución entre miércoles y jueves. Ahora, eso se podría correr un día más, pensar en que quizás aún hay una posibilidad de tomar este alto, definir el alto semanal y luego empezar a caer. Esta vela que se visualiza acá es a nivel semanal. Tenemos el open, el low generado hasta ahora, el high, que todo está dentro de esta vela del lunes, del día de ayer, del lunes que abrió con un gap, con un salto. Llegamos hacia esta zona, asimismo también cerramos una ineficiencia en daily, ya estamos en zona premium, entonces sí es muy probable que a partir de aquí empecemos a reaccionar. Lo ideal sería que
esa reacción se validara, por ejemplo, en 4 horas. En 4 horas nosotros podemos visualizar que el precio ha tomado liquidez de este alto y, por ejemplo, en estas velas consecutivas ha realizado una tendencia bajista, cubriendo, actualmente es como cierra esta vela de 4 horas, pero por ejemplo ya con estas cubriendo esta vela. Eh, la verdad que me quedo más con el escenario de pensar que aún va a haber un último push alcista. Es muy probable que, por ejemplo, hoy martes la vela diaria cierre así. Entonces eso nos generaría, bien, eso nos generaría una ineficiencia en daily que podríamos utilizar como punto de apoyo para que el día miércoles en la apertura manipulara, generara el bajo mitigando el 50% o parcialmente, por ejemplo, la ineficiencia, el Fair Value Gap, dado que al ser hasta ahora, por cómo está formado, un Fair Value Gap amplio, es muy probable que la profundización de la acción del precio no supere el 0.25%. Por ahora, según cómo se está formando la vela diaria, es lo más probable. De igual manera, eh, también se puede esperar un rechazo para el precio a partir de esta zona. Tengamos en cuenta algo también, que el precio viene de generar un nuevo impulso. De este rango de corto plazo alcista, ¿no? Tenemos este bajo, este alto, tenemos un retroceso, mitigación, impulso. Ahora, este impulso aún no se define como tal un rango operativo de corto plazo alcista, un fractal alcista en el cual nosotros podamos decir, bueno, desde este bajo hasta este alto vamos a tener, por ejemplo, un retroceso hasta el 50% y a partir de ahí continuar subiendo o ya caer. ¿A qué quiero hacer referencia con esto? Que el fractal o el rango intermedio mayor es el semanal. No, no quiere decir que tengamos que ignorar, por ejemplo, el fractal o el rango de corto plazo alcista en daily, dado que esto nos puede dar como una pauta para poder nosotros decir, bueno, si aún en diario estamos alcista y el precio, por ejemplo, desciende, ¿no? Hace un retroceso, pero se sostiene en estos niveles, es muy probable que continuemos al alza. Entonces que aún esta zona no va a ser respetada como una zona de oferta válida para el precio, para que a partir de acá el precio empiece a caer y continúe su tendencia intermedia bajista o su tendencia macro bajista. Sí espero que sea eso, dado que un retroceso podemos visualizar como siempre, por ejemplo, demora mucho en formarse, pero cuando el precio toma o retoma nuevamente la tendencia, el impulso, el momentum que se tiene es mucho más fuerte. Todo este retroceso ha demorado más de 21 días, casi un mes. Eso se lo puede llevar, por ejemplo, en las siguientes semanas, si es que la tendencia sigue siendo bajista. Así que eso es lo que espero yo para el DXY. Me gustaría realmente que tomara este alto previous daily high, y a partir de ahí controlar la acción del precio en H1 para validarla y poder posicionarnos en venta. Ahora, hasta ahora no ha habido la creación de una SMT entre lo que es el euro, el DXY o la libra. Lo que justamente me lleva a pensar que aún falta acción del precio que nos permita entender que es más probable que suceda. Por ejemplo, en FXM, como la apertura tuvo un gap, quizás si por ejemplo el DXY va a seguir siendo alcista y el subir un poco más y el euro caer un poco más, es muy probable que tengamos algún tipo de manipulación por parte del precio para venir a buscar este volumen imbalance. Una vez que el precio se apoya en esta zona, controlar la acción del precio aquí y a partir de ahí poder vender nuevamente.
o, dependiendo también de la acción del precio del DXY, buscar posicionarse en compra. En alguno de los activos yo tengo que ver una liquidación, ya sea de su alto, de su bajo o del bajo previo, para poder posicionarme en compras. Ahora, por ejemplo, haciendo un recap de lo que pasó la semana pasada. En los análisis enviados, cuando mandaba las imágenes, había previsto que a partir de cerrar este BPR en daily, íbamos a empezar a tener un desarrollo bajista. Yo esperaba realmente que el precio tomara el alto del día lunes, perdón, del día martes, porque esta vela, este rango dinámico de vela, era muy amplio. Entonces decía, bueno, me gustaría una liquidación más para a partir de ahí poder posicionarnos en venta. Y ahí es donde viene justamente esto de las SMT. Porque acá, porque observen cómo en el euro y en la libra se genera una SMT cuando el día martes el precio sí toma todos los altos, todos estos altos y cierra esta ineficiencia, pero el lunes, en el euro, perdón, no tomamos como tal con mucha profundidad este alto, que viene a ser el mismo que está marcado acá, el alto del día viernes 2 de mayo. Entonces eso me daba una clara señal de debilidad por parte del precio y que era muy probable que continuáramos a partir de ahí bajistas. Entonces de esa manera ya podíamos reestructurar e ir siguiendo la acción de precio con la estructura, por ejemplo, en H4. Cómo se van generando el order flow y asimismo también la validación de los siguientes order blocks, ¿no? Entonces, ahora, si el precio, por ejemplo, tanto para lo que es el, el DXY, perdón, el euro o la libra, tiene que caer un poco más antes de continuar su tendencia alcista, por ejemplo, vamos a tener aún una última profundización por parte del precio. Veamos que, por ejemplo, en 4 horas tenemos un alto, un bajo, un retroceso, mitigación de esta ineficiencia casi al 50%, por ahí entre el 50 y 75%, incluso asimismo también mitigando este inverse fair value gap aquí y teniendo esta reacción del precio. Y observemos como por ejemplo aquí había una entrada eh, prácticamente de manual, dado que el precio por ejemplo en las 5 de la mañana viene hasta esta zona, a este nivel clave y posteriormente a las 9 de la mañana el precio manipula el alto y en 15 minutos revalida el 6SD para poder vender. Cuando el precio manipula este alto, por ejemplo, teníamos la posibilidad de poder vender en esta zona. Si vendíamos en esta zona con un stop loss ajustado, iba a sacar el stop loss. Usualmente en la libra se colocan 12 o 15 pips de stop loss. Incluso ahora hay que darle un poco más de respiro para dejar que el precio fluctúe y estoy gracias a Luis eh, por mencionarlo. Porque esto permitía, por ejemplo, poder sumarse en una posición en ventas. O incluso si uno quería sobre redefinir una entrada, por ejemplo, habría que bajarse a 5 o 3 minutos. Por ejemplo, en 3 minutos podíamos observar que aquí se vuelve a habilitar una entrada para poder posicionarse. Pero bueno, esto ya pasó. Ahora es cuestión de esperar las continuaciones y confirmaciones por parte del precio. Segundo, volviendo al análisis macro. En la libra, vamos a iniciar con la libra. En la libra, en trimestral se formó un swing low. Un swing low trimestral que es muy probable que la cuarta vela trimestral siga siendo alcista. No siempre sucede así, no siempre, no es reglamentario como tal, no es algo que suceda sí o sí, pero sucede la mayoría de las veces. Eso nos da una pauta para poder nosotros, eh, especular, para poder especular en lo que puede ser el siguiente trimestre. De igual manera, ya es muy probable que se haya, por ejemplo, formado el bajo trimestral, al igual que en el DXY. Ahí
como que se desprende un poco la correlación, dado que si el DXY formó el bajo trimestral, la libra tiene que haber formado el alto trimestral y el euro por consiguiente también. Ahora, venimos de tomar liquidez de este alto. Se ha profundizado muy poco por encima de este alto. En mensual, el precio viene trayendo order flow o viene, por ejemplo, ¿no?, siendo eficiente. Ahora, luego de este impulso, por ejemplo, acá en mensual podemos ver que ya se cumplió ese ciclo de las cuatro velas para el swing low, vela 1, vela 2, vela 3, vela 4, y tuvimos una quinta alcista también que aperturó, vino a retestear el high de la vela mensual anterior para luego continuar al alza. Si es como que se van conectando, es una cadena, salvo hasta que hay una expansión o un momento tan fuerte que ahí es donde se generan las ineficiencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, como lo pueden visualizar acá, cadena, y acá es donde hay un fuerte salto y se genera una ineficiencia, pero luego viene de vuelta una cadena. Entonces, esto sucede seguido. Ahora, si nuestra siguiente zona o posible zona de reacción para el precio es este nivel, que es el alto mensual anterior, no este, sino el anterior, el de marzo, si el precio en mayo se queda consolidando y nos genera una ineficiencia, es muy probable que en junio volvamos a mitigar esa ineficiencia y continuemos alcista. Ahora vamos a ver, por ejemplo, en el ETF, nuestro daily range, nuestro rango operativo. En semanal, asimismo, bueno, y esto es lo que quiero que vean. Miren, como en mensual, como mencionaba, como el precio luego de la apertura vuelve y rebalancea el alto del mes anterior, fíjense que en semanal justamente es un order block. Entonces, a partir de este bajo hasta este alto tenemos un rango operativo, un trading range, un daily range. No llegamos a zonas de descuento de ese rango operativo. Es algo a tener en cuenta. Asimismo, el precio genera, ¿no?, un swing high semanal y es muy probable que esta vela, la vela 4, siga siendo bajista. ¿Qué me va a validar, por ejemplo, que el precio siga bajista y venga, por ejemplo, hacia esta zona, hacia estos niveles? Que esta vela semanal cierre por debajo de este nivel, habilitando un Inverse Fair Value Gap. No como tal un BPR, ya que los BPRs, por ejemplo, que tienen mayor validez son estos. Obviamente, siempre y cuando estén a favor de la tendencia. En este caso, por ejemplo, este BPR, cuando el precio llegó, lo respetó, tuvimos este retroceso, pero la tendencia seguía siendo alcista. Entonces, ahora, también asimismo, esta ineficiencia es una zona de reacción para el precio, dado que en semanal podemos visualizar cómo el precio en la libra cierra esta ineficiencia, o sea, apertura, cae a cerrar esta ineficiencia y tiene esta reacción. Entonces uno al ver esto dice, ah, esto está para comprar. Y sí, ha dado momentos de compra seguramente, pero hay que en este tipo de situaciones manejarse con cuidado. En daily, que es lo que visualizo, lo mismo, que el precio viene siguiendo un order flow, cerramos, mitigación del order block, nuevamente mitigación del order block. Entonces es muy probable que otra vez vuelva a haber un push bajista para, ya sea en la libra o en el euro, tomar, incluso también el precio esté reaccionando, o esta es una zona de reacción muy probable. ¿Dónde está esto? Ahí está. Para el precio. Toda esta zona es una zona de reacción muy probable para el precio. Es una zona de reacción muy fuerte para el precio. Entonces, ¿qué me gustaría visualizar? Que el precio, mm, quizás ya mitigando, por ejemplo, el open de este very short block en daily, sea suficiente para que continúe su tendencia bajista. Pero bueno, ¿qué me gustaría visualizar ya sea en el euro o en la libra? Si quiero que esto sea alcista,
una manipulación de los bajos y a partir de ahí continuar al alza. Lo visualizo tanto en el euro como en la libra. En el euro, en trimestral, pareciera ser que ya se formó el alto trimestral. Venimos de tomar esta liquidez, este alto, y si queremos que el precio continúe siendo alcista, el cuerpo de esta vela tiene que cerrar por encima de este nivel. Ahora en semanal, nosotros podemos visualizar que el precio ha venido a mitigar este bullish short de block en mensual y a partir de ahí tuvimos este impulso alcista, ¿no? Desde enero del 2025 que venimos con un impulso alcista, un push alcista, ya son 4 velas consecutivas alcista. Es normal que esta vela sea bajista. Ah, hay un... No es una teoría ciencia cierta, pero dicen, bueno, después de 3 o 4 velas, de ya sea alcistas o bajistas consecutivas, es que probable que venga una vela de pausa. ¿Sí? Por ejemplo, acá lo ven, 1, 2, 3, 4, vela de pausa. Continuamos, 1, 2, 3, 4, vela de pausa, reversión. 1, 2, 3, 4, vela de pausa. Y bueno, luego una consolidación. Por eso le digo que no es algo a ciencia cierta. Pero es muy probable que esta vela sea esa vela de pausa. Por lo tanto, al ser una vela de pausa, necesitamos que quizás nos deje esta ineficiencia que luego el precio pueda ir a mitigar. Pero bueno, estamos en mensual, aún faltan 17 días para que cierre esta vela. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? En semanal, perdón, voy a marcar algo. En semanal, en el euro, ahí está, tengo que cambiar de mapa. En el semanal tenemos este daily range, desde este bajo hasta este alto. Visualizamos cómo el precio tomó liquidez de este bajo, mitigó parcialmente esta ineficiencia con un 25% de mitigación. Lo pueden ver acá. Esto sucede mayormente cuando el precio tiene una tendencia muy marcada, por lo tanto a veces no profundiza al 50% de la ineficiencia, sino en uno de los quarts. Ahora, si este es mi último daily range en semanal, esperen, algo que olvidé ver. Bueno, ahí. Esta vela mensual cerró con cuerpo por encima de este high. Eso me puede dar pie a que aún hay probabilidad de continuación, pero vamos a visualizar qué es lo que hace el precio en la fractalidad. Venimos hacia este redelivery rebalance, que sería redelivery rebalance. No mitigamos el 50% y seguramente dentro de esta zona quizás haya algún tipo de order block. Pero bueno, miren cómo en semanal ya, asimismo también, sí ya llegamos a la zona de descuento, a diferencia de lo que es la libra, que en la libra no llegamos a la zona de descuento. En el euro sí, ya estamos dentro de la zona de descuento, el precio llegó a zona de descuento, mitigó un nivel clave, por lo tanto es muy probable que empiece una reacción por parte del precio. Ahora, para validar esta reacción, obviamente es necesario, por ejemplo, que nosotros lo visualicemos en 4 horas. En 4 horas. Y en 4 horas esto aún para mí sigue siendo bajista. Porque tenemos este high, este low, retroceso seguramente hacia el 50% y a partir de ahí una continuación bajista. O sea, es muy probable que el precio aún profundice un poco más. Observemos cómo en daily tenemos esta vela, me gusta más con rango dinámico, que viene también a sí mismo como con un order flow. Entonces, sí, espero que aún haya una profundización a la baja para luego continuar al alza. Generación de liquidez. Entonces, como mencionaba, teníamos este alto, este bajo, un retroceso, aún no llegó a zona premium. Ya mitigamos parcialmente esta ineficiencia, no ni al 25%, pero por lo menos ya tomar esta liquidez. Esto voy a quitarlo, no me gusta que esté tan sucio el gráfico. Ahí está. Ya, tomar esta liquidez puede validar, por ejemplo, a una continuación bajista.
¿Cómo la validamos? Bueno, en 15 minutos. En 15 minutos observemos que el precio tomó esta liquidez, que era el inicio de un Fair Value Gap de H4. Ojo, recordemos que ni siquiera llegó ni al 25% ni al 50%. O sea que para poder, quizás, una entrada de riesgo que sería vender aquí, como tal. Ahí. Una venta en esta zona podría ser, obviamente, con su cantidad de pips con cantidad de pips en stop loss correspondiente, podría ser. Pero observemos que en 15 minutos aún el precio sigue alcista desde este bajo o incluso desde este bajo. El precio realiza un impulso. Esto puede ser un retroceso, quizás pueda apoyarse en estos niveles y continuar alcista. Es por eso es que es importante no adelantarnos. Esto es la primera etapa de las validaciones que nosotros necesitamos para tener la secuencia operativa. ¿Cuáles son las validaciones? Bueno, em, las validaciones, bueno, CISD, BPR, MSS. Un order block, un BPR, un Fair Value Gap y un Market Structure Shift. Así que, por ejemplo, si lo vemos en una hora, esta es la vela de las 9 de la mañana. La vela de las 10 de la mañana puede volver a manipular el alto y a partir de ahí caer. Hay que ver qué reacción tiene, por ejemplo, dentro del 50% de esta vela, de esta wick, que es la que toma la liquidez de estos altos. Y entonces, y eso lo visualizamos, por ejemplo, en 5 minutos. De igual manera, por ejemplo, en una hora, esto sigue alcista. Tenemos swing low, posible formación de un swing high, pero si se forma un swing high y el precio a partir de ahí empieza a caer, hay que prestar atención a esta ineficiencia. Porque el precio puede hacer esto, un retroceso de la ineficiencia, continuación alcista para luego recién caer. Eso es lo que visualizo ahora de los activos principales. Así que bueno, eso sería todo por ahora. De igual manera voy a agregar más adelante, no sé por qué se me eliminaron los dibujos. Sí, se me eliminaron los dibujos. Ah, no lo puedo creer. Bueno, más adelante voy a agregar mañana, miércoles, seguramente voy a agregar un análisis de lo que es el SAU con respecto en correlación al SAG y los índices. Así que bueno, eso sería todo por ahora.